Bueno, buenas tardes a los que habéis venido y buenas tardes a los que estáis online. Vamos a hablar hoy de cómo en el siglo XXI ha vuelto el gran juego del siglo XIX, ¿no? Como decía Robert Kaplan en su libro La venganza de la geografía, que la historia, o sea, al final lo que verdaderamente pesa en la geografía, ¿no? Está también eso de que la historia siempre se repite, ¿no? El caso es que de pronto vemos otra vez cómo esa enorme pugna que tuvieron el Imperio Británico y el Imperio ruso por hacerse con lo que Halford Mackinder, el geógrafo británico, decía que era el heartland, la teoría del heartland, del corazón del mundo, ¿no? Mackinder decía que el que conquistara el corazón del mundo, conquistaría la isla. La isla era todo el continente euroasiático y parte de África, ¿no? Y quien conquistara eso, pues conquistaría el mundo, ¿no? El caso es que vemos hoy en día otra vez cómo Irán se ha vuelto a convertir en la parte más importante de ese corazón del mundo, ¿no? De esa heartland, de esa gran teoría, ¿no? Y cómo, en el fondo, la política norteamericana digamos, contra Irán y de tratar de frenar a China, en el fondo ha hecho que estos dos países se alíen, se conviertan en una alianza, ¿no? Es interesante porque China en un primer momento trató sobre todo de... Bueno, China no, es un país que no quiere conflictos y entonces ella casi obedeció a las sanciones impuestas por Estados Unidos y digamos, el gigante petrolero que es el Chinese National Petroleum Company, la CNPC, esta que tenía previsto una gran exploración de gas en Irán, decidió no hacerlo, ¿no? Pero pese a que China en ese primer momento es capaz de retirarse de Irán, digamos que el continuo hostigamiento de Estados Unidos a China y a Irán es lo que al final se lleva a este enorme contrato que parece que va a salir adelante. ¿De dónde sale este contrato? Cuando Xi Jinping fue a Irán en 2016, firmó una asociación estratégica integral. Y este contrato, en realidad, que lo hizo a la luz pública el New York Times, es un texto de 18 páginas, digamos, acuerdo, en realidad, la implementación de aquella cosa marco que hizo Xi Jinping, que le gusta hacer esos grandes acuerdos cuando va en sus viajes, ¿no? Eso se había quedado vacío y hacía falta llenarlo. Entonces, ¿qué es lo que hoy se conoce? Este gran contrato, este gran tratado que parece que se va a firmar entre China e Irán, es lo que supondría la implementación de aquella asociación estratégica integral que llevó Xi Jinping en 2016, ¿no? Esto, si ese contrato, si ese texto que se conoce hoy en día se aprueba por China, no hay problema, porque China ya parece que lo ha aceptado. Ahora hace falta que lo apruebe el Majlis, el Parlamento iraní, ¿no? Que tiene mucha gracia porque, por una parte, los conservadores iraníes estuvieron siempre en contra del gobierno de Rouhani porque no hacía lo suficiente para mejorar sus relaciones con China, y ahora que Rouhani ha salido con este acuerdo, pues están diciendo que Irán se ha vendido, ¿no? Que Rouhani se ha vendido a China, ¿no?
En total, el acuerdo supone, es un acuerdo por 25 años, que a cambio de petróleo más barato, supone una inversión de 400.000 millones de dólares y que en el fondo, como va a haber también una parte militar muy importante en la que parece que China tendría acceso a una base militar en territorio iraní, eso supone una implicación total de China en Oriente Próximo y supone verdaderamente un nuevo mapa, un rediseño del mapa de Oriente Próximo, puesto que vemos cómo cada día más el hecho de que Estados Unidos ya no necesita el petróleo de Oriente Próximo le está llevando a esa salida de Oriente Próximo. Bueno, sin más, vamos a analizar este punto tan importante, esta entrada de China en Oriente Próximo por la puerta grande, y veremos si es salida por la puerta pequeña de Estados Unidos de Oriente Próximo. Para ello tenemos aquí a tres expertos, a tres personas que conocen muy bien la zona y que cada una tiene un perfil ideal para este tema, ¿no? María Dolores Algorta es una arabista, es investigadora del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene una larga experiencia como observadora de la Unión Europea y de la OSCE en el mundo árabe y colabora con el Real Instituto Elcano y con el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Claudio Feijóo es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, de la que también es director para Asia, codirige el Sim Spanish Campus en la Universidad Tongji de Shanghái y su próximo libro, Tecnosocialismo con características chinas, nos va a ilustrar a todos de toda esa parte tecnológica que necesitamos saber de China. Y Jesús Núñez, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres desde 1993, es consultor para la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, y es presidente del Comité Español de la UNRWA, o sea, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Sin más, ellos nos van a ir contando cómo ven este conflicto desde tres ángulos distintos por sus personalidades. María Dolores como arabista, Claudio como una persona que lleva ya muchos años viviendo en China y Jesús como un especialista en la lucha contra los conflictos violentos y en la defensa de la paz. María Dolores, el acuerdo firmado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, al que se ha sumado Bahrein, ¿rompe definitivamente la unidad panárabe? Bueno, yo quisiera empezar hablando un poco del término panárabe o panarabismo, porque realmente nosotros creo que es un poco una entelequia. El panarabismo como doctrina y como aspiración sí que es verdad que ha existido y que ha habido muchos intentos regionales por hacer una integración eficaz, pero realmente en el mundo árabe, bueno, pues sí existe la Liga Árabe, existen organizaciones, por mencionar alguna, como la UMA o como el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo, pero todos ellos han dado la experiencia, como en otros ámbitos, no solamente el mundo árabe, pues de divisiones internas importantes. Y además es un Oriente Próximo, Oriente Medio, es una región con muchas tensiones, con conflictos muy complejos y, por tanto, esa unidad árabe, aunque sí que existe esa identidad, no ha dado la eficacia ni podemos decir que exista realmente. Entonces, romper algo que realmente tampoco existe, pues es un poco complicado.
Entonces, creo que no se puede hablar de que haya roto un panarabismo porque hay mucha diversidad dentro del mundo árabe y de posiciones. Luego, en cuanto al acuerdo, es un acuerdo que traerá sus consecuencias, como tiene antecedentes y todos han tenido una repercusión dentro de la comunidad árabe. Recordemos en el año 1979, por ejemplo, el acuerdo de Camp David firmado entre Israel y Egipto, pues este acuerdo ya le costó la expulsión a Egipto de la Liga Árabe por una década, o con los años 90, durante el periodo de Hosni Mubarak, volvió a recuperar, dijéramos, bueno, pues cierto protagonismo en la diplomacia regional, pero Egipto ya quedó muy tocado de esta situación, aunque luego ya con el tiempo, otros acontecimientos y demás, bueno, pues han ido atenuando esa situación. No hablemos también, igualmente, en el año 1994, la paz de Araba que firmó Hussein de Jordania, también, Hussein de Jordania con Israel en el marco de los acuerdos de Oslo, del proceso de paz, también fue denominada como la paz de los valientes, ¿no? Entonces, bueno, pues el acuerdo que ha firmado Israel, Netanyahu, con Mohammed bin Zayed en los Emiratos Árabes, pues también seguramente tendrá sus repercusiones, sus adeptos y sus detractores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya por referirme a este acuerdo, que es lo que se me pregunta concretamente, pues ahora mismo hay una división interna importante, ¿no? Están desde posiciones, lógicamente, que van a afectar muy directamente, como es el caso de los palestinos, que son completamente, bueno, la Autoridad Nacional Palestina completamente contraria a lo que es la firma de este tratado, porque rompe algunos de los principios fundamentales y básicos en los que se había establecido toda la dinámica política árabe, que era, bueno, pues no hacer ningún tratado con Israel mientras no existiese un Estado palestino. Entonces, es un principio básico que se rompe, como se había roto en los otros dos casos, ¿no? Luego, hay países también que tienen posiciones un poco intermedias, como Kuwait, Omán, la propia Arabia Saudí, que, bueno, que tiene sus reticencias, pero aceptaría siempre que se acepte el principio de la iniciativa árabe para la paz, de 2 estados y demás. Y luego tienen otros estados que también, al revés, son muy proclives hacia este tratado, como dentro de los países árabes, pues como son los antecedentes, Egipto, Jordania, Emiratos, por supuesto, Emiratos Árabes, que lo ha promovido, y Bahrein se ha sumado. Y luego dentro de lo que es ya no solo el mundo árabe, sino la comunidad musulmana, más allá, pues Irán es contrario, Turquía tampoco lo ve con buenos ojos, en fin, las Naciones Unidas, en cambio, lo han visto como un paso positivo. Es decir, hay una enorme división. Entonces, realmente decir si rompe el panarabismo o no rompe el panarabismo, es que el panarabismo es algo muy etéreo. Todos los países son soberanos y tienen sus posiciones. Muchas gracias. Claudio, sí. ¿Sería posible? Por supuesto. En línea con lo que María Dolores estaba comentando, creo que a la espera de lo que suceda en el futuro, lo que sí podemos entender de momento es que ni el acuerdo firmado por Israel con Emiratos Árabes, ni el firmado con Bahrein, más el que venga ahora con Sudán, ninguno de ellos es un acuerdo de paz, es algo que tenemos que tener claro desde el principio, no está establecido en términos de alcanzar la paz. Para empezar, si somos muy exigentes, guerra entre ellos. Ninguno de esos países estaba en guerra con Israel, luego no hay tal acuerdo de paz. Tampoco hay paz si estamos pensando en resolver el conflicto larguísimo de décadas en la región. Lo que queda claro, mientras tanto, es que los palestinos quedan absolutamente abandonados y, como ya decía María Dolores, la ruptura de la posición árabe ya viene de muy atrás, porque ya con los acuerdos de Camp David es Egipto, el líder de la Liga Árabe, el que firma el acuerdo con Israel al margen de todos los otros 21 miembros de la Liga. Y desde entonces hasta hoy se sigue manifestando que hay un discurso panarabista, un discurso de posición árabe y hay una práctica real de defensa de intereses. Por lo tanto, supongo que iremos hacia eso. Una vez más, Irán es un factor que explica en buena medida esos realineamientos que países como Emiratos, Arabia Saudí y otros están visibilizando de forma cada vez más clara.
Sí, hablábamos, Claudio, precisamente del acuerdo de China e Irán, ese acuerdo que supone 400.000 millones de dólares de inversión durante 25 años, que más de la mitad se dedicaría a la parte del sector energético, pero en el que también será muy importante todo lo que es la vía digital, los 5G, todo lo que es, y luego también la parte militar, ¿no? ¿Qué significa este acuerdo? Qué diferente es la visión de China, ¿no? Porque ahora que estábamos hablando de acuerdos, el acuerdo de China con Irán es un acuerdo muy concreto, muy comercial, donde todo está estipulado y donde uno puede medir las cosas. Y eso ilustra muy bien la diferencia, ¿no?, que tiene China en su forma de enfocar, ¿no?, las relaciones internacionales con respecto a otros países. Desde el punto de vista de China, tú lo has dicho antes, ¿no?, la geografía importa. En China importa la geografía muchísimo, e importa la historia. Es un país que la estudia, sus dirigentes estudian la historia y la repasan de una manera, digamos, constante. Y entonces entienden perfectamente que Irán es el sitio por el que pasan los caminos, ¿no? Es más allá, incluso si uno mira un mapa, tiene que fijarse dónde están las montañas, los desiertos y los problemas para darse cuenta de la importancia que tiene Irán en todo lo que es el tráfico de mercancías. La visión que tiene China de un solo continente, Eurasia, aunque ellos ven Asia y el nombre de China, ¿no?, el imperio del centro en el medio, lo ven como un paso obligado para crear ese supercontinente y por lo tanto es necesario en su estrategia famosa, esta la Belt and Road iniciativa de la ruta que se suele traducir al español, lo ven como un elemento clave. Entonces, bajo el punto de vista chino, es un acuerdo excelente, es una de las piezas clave que te faltaban. Es un acuerdo que tiene un componente energético, es un acuerdo de largo plazo, eso en China gusta mucho, no están sujetos a nuestros problemas del corto plazo y del ciclo electoral, ¿no? Un acuerdo de 25 años, es un acuerdo que asegura una parte importante de un suministro energético de petróleo por ese tiempo. Y además en unas condiciones, por ejemplo, los analistas vienen a decir que va a conseguir pues, petróleo pues, de acuerdo al precio de mercado, pues, a lo mejor con un descuento entre el 15 y el 30%, ¿no?, con respecto a sus precios. Luego es un buen acuerdo. Entonces tiene esa parte energética que es muy importante. Tiene una parte estratégica, a lo mejor más que militar directamente, yo diría que es estratégica, donde ahora Irán es un complemento, una alternativa a Pakistán. Ya tiene los acuerdos de China con Pakistán, ya tiene salida en esa dirección. Completa lo que algunos llaman, ¿no?, el collar de perlas o la ruta de la porcelana, ¿no?, que son esos saltos, no la parte terrestre, sino la parte marítima o terrestre marítima de la ruta de la seda, y es una forma de completar. Entonces, energético, un acierto, bajo el punto de vista chino. Desde el punto de vista estratégico, pues completa o presenta una alternativa a otros países con los que tiene acuerdos China. Y luego tiene una parte muy importante que es, yo llamo una parte de nuevas tecnologías o digital. China está a la búsqueda de crear una masa crítica para su visión del mundo digital, entonces está en el mundo 5G. Irán tiene una población no desdeñable y no es un país retrasado, ni mucho menos, por lo cual esto aumenta, ¿no?, la cantidad de posibles usuarios. Está la nube digital que China está montando, donde todas las infraestructuras físicas de comunicaciones tienen también un refrendo en el mundo digital, una nube en la que están las soluciones que las compañías chinas proveen. Y tiene una parte muy importante que yo creo que a veces se ha mencionado menos, que es la parte de pagos electrónicos, ¿no?, la parte de intercambio financiero. China está involucrada también en montar un sistema de pagos alternativo. Una pieza clave en ese sistema de pagos alternativo es la tecnología blockchain, el yuan digital, y aquí tiene una manera de comenzar a hacer transacciones de una forma significativa en ese marco digital, que todavía está en los comienzos, que está a enfrentar a muchas dificultades. Por eso yo creo que bajo el punto de vista de China, pues tiene muchas ventajas. Su mayor inconveniente, no es inconveniente necesariamente, pero digamos su mayor riesgo es que la asertividad china, es decir, esta visión diferente de China sobre el mundo, pues este es un paso significativo, porque lógicamente pues se enfrentará a sanciones de Estados Unidos si sus empresas directamente trabajan con Irán, como es el marco actual. Entonces, pero yo lo veo un síntoma de que China se ve más fuerte, ¿no?, de que
que esté dispuesta a enfrentar o a confrontar un poco esas... ¿Qué piensa Estados Unidos? Bueno, es que en realidad no podremos obviar el hecho de que este acuerdo significa poner juntos a los dos mayores enemigos de Estados Unidos, ¿no? Que son China e Irán. Con Irán, pues porque quiere que no tenga esa prepotencia, digamos, que tenga un papel importante en Oriente Próximo, y a China porque quiere contenerla, ¿no? Jesús, si miramos, partimos de esas dos, el hecho de que este acuerdo está hecho entre los dos grandes enemigos de Estados Unidos, pero también vemos cómo Oriente Próximo está dividido dentro de conflictos geopolíticos en los que todos intervienen. Vemos Siria, vemos Yemen, vemos Palestina y vemos que Oriente Próximo es una casa en llamas, y hasta ahora China en realidad no ha sido un buen bombero, ¿no? No ha sido un buen bombero porque miramos a su propio territorio, ¿no? Y nos encontramos con Hong Kong, nos encontramos con Taiwán, nos encontramos con Tíbet, con Xinjiang y ahora incluso con Mongolia, ¿no? ¿Qué busca China en una zona tan conflictiva cuando no ha sido capaz de llevar o sea, de tener una buena actuación en apagar sus fuegos propios? Sí, yo creo que efectivamente nos coloca en un contexto de una reordenación en la que yo diría, para mí, el primer elemento, y en línea con lo que Claudia estaba comentando, China lo que está haciendo ahora mismo con este acuerdo, estamos hablando de un futuro por escribir, por lo tanto veremos lo que da de sí, está enviando un mensaje desde mi punto de vista muy claro. Estamos preparados para el combate, estamos preparados para el desafío. No la Unión Europea, no Rusia, no otros que en el contexto del acuerdo nuclear del año 2015 con Irán tenían que estar ahora mismo invirtiendo y comerciando con Irán y no se han atrevido a llevar la contraria a Estados Unidos. China ha dicho, yo sí me atrevo. Y por lo tanto estamos en otra historia bastante distinta, y ese mensaje encima es un mensaje que hasta podríamos decir paradójicamente, ¿quién le ha abierto la puerta a China en la región y en Irán? Estados Unidos. Es la dejación de responsabilidad del líder mundial, del hegemón, del gendarme regional, el que ha dejado que otros vayan ocupando espacios que hasta ahora, de una manera u otra, mejor o peor, Washington estaba fundamentalmente liderando. Y por lo tanto, China lo que está haciendo es aprovechar una oportunidad más para completar, ya digo, desde mi punto de vista, un proyecto geoestratégico que va efectivamente mucho más allá, tanto por la variante marítima como por la variante terrestre de esa franja y la ruta, que ya está empezando a hacerse visible también. Y por lo tanto China, también desde ese punto de vista, creo que ha cambiado. China, hasta mediados de esta década, lo que buscaba fundamentalmente desde el punto de vista en el mundo, sin meterse en asuntos tan delicados como derechos humanos, sin meterse en gobernanza nacional en otros países, lo que buscaba básicamente era alimentar su propio modelo económico buscando alimentos y buscando materias primas, energéticas y no energéticas. Y con eso ha ido estableciendo acuerdos de larga duración también, da igual si con Argentina o con países africanos o con tantos otros. Ahora China creo que está dando el siguiente paso y efectivamente ya Xi Jinping aumentó en 8.000 los efectivos militares chinos para enviar a operaciones de paz, cosa que contrasta con lo que hace Estados Unidos y países occidentales que financian en todo caso mal que bien, pero no envían soldados. Por lo tanto, China, recordemos, solo tiene una base militar fuera de su territorio, en Djibouti, y probablemente tenga algunas más. O sea, estamos empezando en una China que empieza a querer tener presencia física en otros escenarios y a tener algo que decir también en la gestión de los asuntos de algunos países y de algunas regiones. Y por lo tanto, Irán es, creo, un magnífico ejemplo para ver cómo en ese ascenso chino, ese ascenso pacífico, nos decía China en su momento, ya para algunos pacífico, para otros no, pues empieza a responder a esa imagen de, como mínimo, el aspirante a la hegemonía mundial. Y es cuestión, yo creo que todavía a estas alturas, en la evolución futura, por lo menos a corto plazo, depende más
de los errores de Estados Unidos que de los aciertos de China. Porque, como tú decías, China tampoco se ha distinguido mucho en gestionar su propia vecindad, ¿no? Lo ha hecho en muchos casos, como está haciendo con los uigures y tantos otros, manu militari, pero es ahora cuando vemos que empieza a desarrollar otras capacidades y con un aporte tecnológico tan importante como el que señalaba Claudio, creo que tiene también mucho que decir. Por lo tanto, lo de Irán es un ejemplo más de algo que seguramente vamos a ver multiplicado en el próximo futuro. Sí, precisamente hablábamos de que, o sea, tú has hablado de la base, de la única base que China tiene hasta ahora, la única base militar que China tiene hasta ahora fuera de su territorio, es la base de Djibouti, muy cerca de la zona de la que estamos hablando. Djibouti tiene más bases militares de otros países que tiene territorio propio. De todos los países, pero en fin, faltaba la China y China ya la tiene. El caso es que, aparte de la base de Djibouti, ahora el acuerdo este parece que supondría la entrada de China en el puerto de Chabahar, ¿no? ¿Por qué? En parte también, como tú decías, Jesús, porque Estados Unidos está forzando la salida de India, que tenía un acuerdo con Irán para el desarrollo del puerto de Chabahar, que está muy cerca del puerto de Gwadar, en Pakistán. Entonces, como está forzando por las sanciones la salida de India del puerto de Gwadar, o sea, del puerto de Chabahar, China parece que sería la que entraría en esta zona. ¿Qué opinas, Jesús, de todo este desembarco? O sea, aparte del acuerdo que todavía no sabemos muy bien y solo vemos que va a haber cooperación militar en la industria militar, en los ejercicios militares y tal. ¿Qué opinas del desembarco militar de China en Oriente Próximo? Lo veo todavía lejano, porque a fin de cuentas, en esa misma reordenación que estamos perfilando, hay que entender que el elemento fundamental ahora mismo sigue siendo, voy a esa referencia, ¿cuál es el primer viaje que hizo Donald Trump al extranjero cuando tomó posesión hace ahora 4 años? A Arabia Saudí. ¿Y a qué fue? Más allá de bailar el baile de los sables, a lo que fue decirle a Arabia Saudí, vamos a montar una OTAN árabe. No esperéis que yo, Estados Unidos, esté implicado militarmente en primera línea en todos los rincones del planeta. Las potencias regionales tenéis que cuidar de vuestra propia región. Por lo tanto, tú, Arabia Saudí, tienes que liderar la zona. Y lo que yo voy a hacer es 2 cosas. Suministrarte todas las armas que hagan falta. Firmó contratos por 100.000 millones ya en aquella primera visita, y mirar para otro lado cada vez que violéis derechos humanos, cosa que tampoco era muy novedoso porque Estados Unidos ya lo venía haciendo de más atrás. Esa OTAN árabe es, por lo tanto, lo que se ha intentado, y la campaña de Yemen tiene algo que ver con esto, como un ensayo de ver hasta dónde podía llegar esa colaboración militar, que ha sido un fracaso absoluto, y por lo tanto estamos un poco a la espera de si desde dentro, con empujes tan fuertes como el de Emiratos Árabes, por ejemplo, y la propia Arabia Saudí, desde luego, se conforma alguna alianza que, con algo tan en principio contra natura como el apoyo de Israel y obviamente el respaldo de Estados Unidos, pueda servir para gestionar los asuntos que hay ahora mismo sin dar espacio a actores nuevos como China. Por lo tanto, por eso insisto en lo que he dicho antes, dependerá más de errores de unos que de aciertos del otro. China solamente tiene capacidad ahora mismo para aprovechar los huecos que le dejen en la región, que es una región que está muy llena, por decirlo así coloquialmente. Luego, no es tanto la voluntad de China ahora mismo para de repente empezar a montar bases militares en Irán o en otros sitios, como los errores y la dejación de responsabilidades que otros hagan, empezando por el propio Estados Unidos. Si a eso se le une la difícil armonía entre gobernantes árabes en el Golfo, que hacen que más bien resten que sumen cada vez que intentan avanzar en alguna dirección, y, como digo, las consecuencias que pueda tener en algún momento esa cercanía demasiado próxima a Israel, pues podemos ver cómo se desmorone cualquiera de esos planes y que, por lo tanto, China tenga más oportunidades. Claudio, Jesús se refería precisamente a ese primer viaje de Trump a Arabia Saudí y la importancia que tiene Arabia Saudí, que es el gran, digamos, rival de Irán en la zona, ¿no? Pero Arabia Saudí también es el primer socio comercial, o sea, China también es el primer socio comercial de Arabia Saudí, como también es el primer socio comercial de Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué crees que supone este acuerdo con China? ¿Dañará las relaciones de China con el mundo árabe o no? Es una pregunta muy interesante. Se discute mucho qué es lo que quiere ser China. ¿Quiere ser China el nuevo hegemón, el nuevo país que domine el mundo? Y lectura, ¿no? Una lectura personal, basada en mi experiencia, pero no en matemáticas. No, China quiere ser el mejor, quiere ser un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, juega un papel en el cual, mira, yo soy el referente y entronco con un pasado imperial, ¿no? Yo también era, pues, históricamente el país más relevante de todos. Entonces, llevo a acuerdos comerciales porque tengo esa capacidad y porque puedo poner sobre la mesa un mercado enorme. Entonces, basado en esa idea de ser el mejor, de ser un referente, de llegar a acuerdos comerciales y el activo del mercado, yo no veo a China preocupada por si tener acuerdos con uno va a significar no tener acuerdos con otros, ¿no? Porque China ve las cosas con ella en el centro, como referente. No ve esas relaciones, sino que ve, entre comillas, ¿no? Un poco a lo mejor exagerando, pero como estados más pequeños, pues se van a visitar al emperador, ¿no? De alguna manera se relacionan con él. Entonces, puedo poner muchos ejemplos. En Shanghai, donde yo vivo normalmente, pues allí está Israel, por supuesto. ¿Por qué está Israel en China? Está por la innovación, porque Israel es un país, pues, que tiene muchas empresas, startups, muchos desarrollos tecnológicos. ¿Y dónde están las posibilidades de llevar a cabo esos desarrollos o darles impulso, acceder a más recursos humanos, de capital, encontrar mercado? En China, ¿van a dejar de estar o van a seguir allí? Porque eso es una decisión estratégica que han tomado mucho tiempo. Y igual sucede con yo creo, con cualquier país árabe. María Dolores, la enemistad árabe-israelí jugaba siempre a favor de la seguridad de Irán. ¿Crees que ahora, bueno, hemos hablado de que en realidad tú decías que no había un tal panarabismo y que no existía, pero en realidad ahora tenemos una grieta todavía mayor en esa unidad panárabe, por lo tanto hay ahora un acercamiento claro entre el mundo árabe y el mundo israelí. ¿Crees que eso de alguna manera va a hacer más vulnerable a Irán? Bueno, contestar con un sí o un no rotundo a esta pregunta es complicado porque es muy compleja esta situación. Entonces, yo lo primero que iría es un poco a ver la naturaleza de ese acercamiento que ha habido ahora a través de Emiratos Árabes Unidos con Israel. Es el primero que ha dado este paso, pero, por ejemplo, Arabia Saudí lleva tiempo, precisamente por la dinámica regional de influencias respecto a Irán, también teniendo un acercamiento a Israel, ¿no? Aunque haya sido aunque haya sido Emiratos el primero que haya dado este paso. Entonces, si vamos un poco a la naturaleza de esta alianza que se ha anunciado, que se va a firmar entre Emiratos Árabes e Israel. Yo, en primer lugar, es una alianza estratégica que, si nos fijamos de dónde surge, pues hay que remontarse a estos años atrás, por no irnos mucho más lejos, pues ha habido un desgaste regional muy claro con todo este proceso de paz que había habido de Oriente Próximo. La región, en fin, seguía sin avanzar, sin llegar a cumplir los objetivos que se habían planificado dentro de esto hace muchos años. Ya prácticamente había quien decía que estaba muerto, había gente que decía que se estaba avanzando, ¿no? Al mismo tiempo, también todo esto se ha juntado con otro desgaste añadido, que ha sido toda la situación que ha creado las primaveras árabes, creando conflictos abiertos importantes como todavía es el de Siria y demás, en fin. De ahí surge una situación regional en la que Irán ha ido ocupando espacios, ha ido ocupando influencia, no solo ya como Estado, sino a través de sus datos transnacionales, por los grupos que tiene, bueno, pues tanto de diferentes, Hezbollah, efectivamente, Hezbollah con relación con Hamas, queremos hablar de todos estos grupos, relaciones transnacionales.
Y todo eso ha hecho que dijéramos, la parte suní, pues hablamos ya todos de esta guerra fría entre el mundo musulmán, porque estamos hablando de Irán, que es un país musulmán, y los árabes, ¿no? Entonces, pues bueno, ha habido esta situación y realmente pues eso ha llevado a un contexto en el que se ha firmado se ha planteado este acuerdo, no con fines militares. Yo no creo, aquí cuando se hablaba de esto, no tienen fines militares. Otra cosa es que luego hay una serie de cláusulas secretas que hoy en día hay en todos los acuerdos que se firman en la región, y que eso suceda, que haya una contribución, en fin. No creo que haya sido, pero ese no haya sido el fin, porque Israel, como una potencia, como la potencia que es hasta ahora, no necesita ese complemento militar, aunque luego eso puede ser forzado. Entonces, todo eso es una alianza absolutamente estratégica con el fin de reforzar, si dijéramos, el bloque suní frente al bloque chií, si hablamos en estos... Por lo tanto, le hace más vulnerable. Bueno, sí, pero sí la hace más vulnerable, pero al mismo tiempo también favorece la contención de Irán, en el caso de que porque para Israel ahora mismo su mayor amenaza nacional y su objetivo de seguridad no es ya la situación interna con la creación del Estado palestino y todo eso, sino que desde la llegada de Netanyahu, ya desde hace unos años, su principal objetivo es contener a Irán. Se siente amenazado. Entonces, es más vulnerable, ¿vale? Bueno, pues este acuerdo ejerce un equilibrio, una contención, en cierta medida, en un sentido disuasorio frente a una posible ofensiva iraní, que yo no creo que vaya a suceder, pero bueno, frente a una posible situación, o sea, tiene un carácter disuasorio. Entonces, hay una alianza claramente estratégica. Creo que detrás de esto, además, es diferente el objetivo que busca Israel, que está muy enfocado a este principio de contención, vamos a decir, usando estos términos que estamos habituados a usar, y con lo que a lo mejor busca Emiratos Árabes detrás de este acuerdo, que puede ser diferente, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una alianza de este tipo. Pero efectivamente nos vamos también porque también tiene una dimensión geopolítica muy importante. Entonces, ahora si nosotros pasamos a lo que es este otro aspecto, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que, bueno, pues que al entrar, al crear esta asociación entre Emiratos e Israel, esto es un trampolín para que Israel se posicione en otros ámbitos geográficos, como estamos yéndonos ya hacia la zona del Estrecho de Hormuz, donde acabas de hablar del puerto de Sahar, entonces en Sahar, y estamos viendo que Israel se va a situar en un lugar neurálgico para los recursos energéticos, en fin, para un tráfico internacional, volumen de tráfico internacional muy importante. Entonces, en ese sentido, sí que, bueno, pues incrementa la vulnerabilidad de Irán, ¿no? Es decir, que es una cuestión compleja que tiene sus matices. Jesús, tú querías intervenir, ¿verdad? Por jugar un poco a lo de mirar la región desde el otro lado del espejo. O sea, si yo me pongo en la situación de Irán, sin defender a un régimen que obviamente es manifiestamente mejorable por 100.000 motivos, Irán no ha invadido ningún país en los últimos 200 años. Ha sido invadido y atacado en diferentes ocasiones. Irán sabe que está en el punto de mira de Washington y de Tel Aviv para ser derribado. No es para volver a la mesa de negociaciones, es para ser derribado. Como saben que militarmente es imposible, Israel, porque no tiene capacidad aérea de reabastecimiento en vuelo, de ir, soltar las bombas y volver, necesitaría implicación de gobiernos árabes para que le dejen utilizar su espacio aéreo como mínimo y compartir inteligencia, y obviamente Estados Unidos
sería identificado como el que ha dado el permiso para que ese ataque se produzca, y el propio Estados Unidos lo que está intentando es salirse de la región, salirse del pantano en el que lo metió Bush hijo para atender precisamente al ascenso de China y a lo que Putin está haciendo. Evidentemente, desde ese punto de vista, no hay solución militar, busquemos el ahogo económico, y en eso estamos. Y es China quien está de momento rompiendo ese frente de ahogo económico porque le da cierta vida al régimen iraní. Por lo tanto, Irán, ¿qué está haciendo? Utilizar las bazas de retorsión que tiene en su mano para poder evitar ser echado abajo. Y por lo tanto, ¿utiliza Hezbollah? Sí, es malo, sí, pero es su base de retorsión. Es decir, si tú me atacas, ten cuidado porque yo puedo represaliar. Y con Hamas, y con milicias en Siria, y con milicias en Yemen, y tantos otros lugares, y puedo cerrar el estrecho de Hormuz, aunque yo sea el principal dañado. Por lo tanto, cada uno utiliza sus bazas. Y en ese sentido, evidentemente, ahora mismo Irán no tiene aliados en la región. Luego es más vulnerable frente a lo que se está dibujando a su alrededor de crear alianzas, decía antes, contra natura, en las que claro que hay una implicación militar, porque, insisto, Israel es quien aporta dentro de la región unas capacidades en inteligencia, en observación de lo que ocurre por aire, por tierra y por mar, que no tiene ningún otro país de la zona. Y todo eso es muy beneficioso tanto para Emiratos como para el resto de los países del Golfo. Sí, una lectura posible de este acuerdo China-Irán, que no está firmado hasta donde las informaciones están disponibles, es a lo mejor es una carta de negociación que pone sobre la mesa. Claro. Oye, Irán, estáis empujando a ir un brazo de China. A lo mejor me podéis ofrecer una cosa diferente. Hemos hablado de que este acuerdo lo han tratado de vender como un acuerdo de paz, cuando no hay nada de paz entre Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y Israel, porque nunca estuvieron en guerra. Y el gran problema, los que se dejan abandonados, evidentemente son los palestinos. ¿Tú crees que hay un futuro, María Dolores, un futuro para los palestinos más allá del campo de concentración de Gaza, o ya los vamos a dejar absolutamente olvidados y encerrados en ese campo? Bueno, la situación de los palestinos viene siendo ha sido siempre complicada a lo largo de la historia, pero del siglo XX y de todo lo que llamamos del XXI, pero desde la última década, cuando se ha complicado mucho más la región, con todo lo que fue el estallido de las revueltas árabes, con todos los cambios estratégicos que está habiendo en la actualidad, pues la situación de los palestinos ha quedado soslayada a un segundo plano de las agencias internacionales. Entonces, eso, la verdad, ya ha complicado per se la situación del proceso de paz, como he dicho antes, lo he comentado, ya un proceso, pues muy complicado de consumar, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Luego hay que tener en cuenta también otra cuestión, dentro de la situación interna de los afectados, lo que es la parte israelí y la parte palestina. En la parte israelí, la presencia de Netanyahu en el poder, pues en el gobierno, pues ha hecho que muchas de las premisas que estaban previstas para alcanzar esta paz, pues se hayan quedado apartadas. Los palestinos también tienen su parte, porque los palestinos, hablamos de los palestinos, pero los palestinos también han estado muy divididos, ¿no? Ha habido lo que es, ahora ha habido algunos acercamientos más inmediatos desde este verano entre Hamas, la Autoridad Nacional Palestina, pero también han tenido división. Entonces, dicho ese contexto de la situación de Palestina, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿qué situación teníamos en ese contexto? Pues la situación que teníamos hasta ahora en este contexto era que ya la llegada de Donald Trump, desde el primer momento, asesorado por Kushner, su yerno, pero bueno, pues desde el primer momento se ocupó de la cuestión palestina, que todos los presidentes norteamericanos han tratado de terminar sus mandatos poniéndose el laurel de haber resuelto esta situación de Oriente Próximo que no se ha resuelto. Entonces, bueno, desde el principio, entonces, han planificado lo que se llamaba el plan del siglo. Entonces, en esa situación, realmente,
bueno, los palestinos quedaban ya completamente se habían sobrepasado todas las líneas rojas políticas, la situación de los palestinos ya quedaba prácticamente anulada. Ante esta situación, un plan que en principio incluso hablaba de la creación de un solo Estado, luego ya se ha ido un poco atenuando, parece ser ahí que se va a admitir el principio de los dos Estados y demás, ¿no? Entonces, eso desde luego había quedado. Entonces, dicho esto, ahora con el acuerdo de Israel y Emiratos Árabes, ¿dónde van a quedar los palestinos? Bueno, pues todo es muy matizable, porque habrá que ver si cada uno cumple lo que dicen o no dicen, ¿eh? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que provoca este acuerdo respecto a los palestinos y su futuro? Bueno, pues en primer lugar, crea una cierta debilidad de Netanyahu hacia el interior. ¿Por qué? Porque, claro, Netanyahu ahora mismo, aparte respecto a lo que es la situación del plan del siglo, pues ahora mismo ya tenía en contra los sectores más progresistas de Israel, sectores de izquierda, el Partido Laborista, el Meretz, todos estaban en contra de que se aplicase este acuerdo porque, como digo, rompe todos los principios que se habían establecido hasta el momento. Entonces, ahora, al firmar este acuerdo con Emiratos Árabes, tiene también en contra no solamente a la izquierda, sino a la extrema derecha los colonos, porque, claro, ellos estaban muy contentos con el plan del siglo. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que según dicen, según ha explicado portavoces emiratíes, el plan, el acuerdo se ha firmado bajo la condición de que se respeten los principios de los dos estados y que, en fin, se siga con el proceso de paz según los términos establecidos de las fronteras y todo eso. Si eso es cierto o no es cierto, y si eso se cumpliera, bueno, por lo menos lo que llevaría, de alguna manera, es a que los palestinos pudieran volver a la mesa de negociaciones, con lo cual, a lo mejor en ese sentido, podrían alcanzar alguna de las premisas, ¿no? De todas formas, la situación de fuerza que hay ahora mismo, tanto por la posición de Donald Trump, Netanyahu en Israel, que a su vez está pasando por una situación muy complicada internamente porque, en fin, está en un proceso de acusaciones por corrupción, ha habido varias elecciones en este año, hay una fuerza centrista, blanco y azul, que está ganando fuerza, en fin, todas estas cosas, todo esto puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es el porvenir de los palestinos? Es muy oscuro en esos momentos, es la realidad, esa es la realidad. Quizás esto abra una pequeña puerta a una posible negociación, pero desde luego en los términos en los que ahora mismo está Oriente Próximo con la presencia de Trump, también tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre, no sabemos lo que va a ocurrir, o sea, tiene una situación muy complicada. Y en cualquier caso, como ya está apuntado aquí, este no es un proceso de paz y además el proceso de paz estaba hecho en el principio de paz por territorios. Esto lo tratan de vender como el principio de paz por paz, pero en realidad este proceso tampoco es un acuerdo que tenga ese fin. Lo que pasa es que ahí están metidos entre todos estos conflictos y situaciones complejas que hay que resolver en Oriente Próximo, porque las situaciones palestinas no solo las situaciones palestinas tienen también que ver con la situación de lo que está pasando en el Líbano, de la situación de lo que está pasando en los Altos del Golán, en fin, con muchas cosas, pues es una situación un poco compleja, ¿eh? Bueno, un poco no, muy compleja, y yo creo que, en fin, no augura buenos tiempos desde luego para los palestinos, pero quizás esto, si se cumple algo, pueda abrir alguna puerta, ¿eh? No, pero no es la finalidad del acuerdo. ¿Tú querías decir algo?
Cuando uno lleva, y María Dolores también, más de 30 años analizando el conflicto árabe-israelí, encontrar puertas de esperanza llega un momento en que ya... O sea, el proceso de paz se murió el día que un ciudadano israelí mató a su primer ministro, Isaac Rabin, en noviembre del año 95. Desde entonces, la esperanza de que la paz, basada en 2 estados, en una solución justa, global y duradera, se terminó porque ningún gobernante israelí a partir de él estuvo dispuesto a ceder de sus posiciones maximalistas para llegar a una posición real de un cierto equilibrio que diera satisfacción a las 2 partes. Y eso, con el añadido de un país que tiene un respaldo como el de Estados Unidos, que con demócratas o republicanos, no es Trump, es demócratas o republicanos en la Casa Blanca, no tienen reparo en utilizar su derecho de veto para bloquear cualquier cosa que pueda ir en contra de los intereses de Israel. En esa situación, que no tiene ningún otro país del planeta, que Israel, mimado desde su más tierna infancia para no tener límite ninguno a su comportamiento, esperemos ahora, 70 años después, que de repente se convierta en un adulto razonable y en un adulto pragmático, es pedir la luna. Y por lo tanto, hay que entender que hoy por hoy el tema palestino se ha convertido ya estrictamente, y en el mejor de los casos, en un tema humanitario. Ya no es un tema político, de solución de estados. Es de atender a una población, como tú decías, Georgina, encerrada en la mayor prisión al aire libre del planeta como es Gaza, 5,5 millones de refugiados a los cuales Estados Unidos ha cerrado completamente el grifo de aportaciones a la UNRWA, el resto, países árabes que tampoco cumplen sus compromisos de donación a esa agencia de las Naciones Unidas. Si a pesar de eso no hay negociación de ningún tipo, no hay ningún canal de diálogo entre palestinos e israelíes abierto, ni siquiera en el terreno de la seguridad, si a pesar de eso algunos siguen pensando que esto todavía ofrece alguna posibilidad de llegar a un acuerdo justo, es seguir soñando. Creo que la realidad nos impone el reconocimiento de que no hay tal salida. Y lo decía María Dolores, simplemente por añadir un dato, miremos lo de Sudán. Sudán va a ser el siguiente país que va a firmar la paz con Israel. ¿De paz? ¿El tema va de paz o va de que Sudán saldrá de la lista negra de países que apoyan el terrorismo a cambio de reconocer a Israel? ¿Tiene eso algo que ver con la paz? Obviamente nada. Y evidentemente que algo puede debilitar a Netanyahu, pero Netanyahu la única preocupación que tiene es que trancan en las elecciones en noviembre, porque es el que le da el aval para poder seguir con su dinámica. Porque diga lo que diga la parte que conocemos de los acuerdos con Bahrein o con Emiratos, el hecho es que en lo que va de año, Israel ha destruido más casas de palestinos en el territorio de Cisjordania que en el año anterior. En lo que va de año, Israel sigue anexionando territorio palestino ocupado en el día a día. Y en lo que va de año, la UNRWA se encuentra ya con un presupuesto de $1.000 millones al año, con un déficit de más de 200 millones. Con el cual, lo que nos ocurre es que no sabemos ya si podemos abrir todas las escuelas, si podemos dar raciones a toda la población. Por eso digo que es un tema humanitario, que el tema político ha sido abandonado. De hecho, si esta reunión la hubiéramos tenido hace 10 años, quitando el tema de China, desde el primer minuto estaríamos hablando del tema palestino. ¿Qué ocurre? Que hoy, si tenemos 2 horas por delante, al final hablamos del tema palestino, porque ha perdido completamente su presencia en la agenda internacional. Recuerdo en el último viaje que tuve a Qatar, y era una de mis insistencias, pero ¿alguien me habla de Palestina? No, y era Qatar también, ¿no? Ya no se habla de Palestina, es un tema amortizado. Claudio, China basa su diplomacia en la no injerencia en los asuntos internos de otros países y en la búsqueda del beneficio mutuo, lo que se pasa todo el día diciendo el win-win, que suena muy chino, aunque es en inglés, claro. ¿Tú crees que su entrada en Oriente Próximo beneficiará o ayudará a la pacificación de Oriente Próximo o en este mundo en el que todos quieren ser reyes fomentará más conflictos? De hecho, en chino no se dice win-win, se dice doble victoria. Sí. ¿Te parece que no es lo mismo? Bueno, me voy a salir un momento de la perspectiva china para decir una cosa, y es esa narrativa, ¿no? de no injerencia. Creo que Europa, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Borrell ya lo ha dicho varias veces, y creo que hay varios documentos de la Comisión Europea que van en esa línea. Ha despertado un poco de un mundo de ingenuidad, ¿no? de un estado, sí, un poco de sonriencia e ingenuidad en el que estábamos, ¿no? Entonces, iniciativas como la de la Belt and Road u otras de infraestructuras es injerencia, porque estás construyendo las infraestructuras
con empresas chinas, con empresas que tienen unas ciertas condiciones y que tienen, como el caso famoso de Sri Lanka, pues tienen implicaciones, pasan cosas si no se cumplen, ¿no? Entonces, creo que esa narrativa de la injerencia, pues yo creo que forma parte un poco del pasado, también un poco ingenuo de China. Creo que un país que sí que despegue infraestructuras en estas condiciones pues es un cierto tipo de injerencia. Por poner otro ejemplo interesante, China, no tan conocido, tiene la mayor red diplomática, si no suma embajadas, consulados y presencia en organismos internacionales del mundo, mayor que la de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Entonces, eso quiere decir que realmente ya ha empezado, o sea, ya está puesta en los sitios, está intentando entender y comprender cuáles son las dinámicas internacionales y las dinámicas internas de otros países pues para manejar esto. Si ahora dejo un momento esta perspectiva europea y voy un poco al corazón de tu pregunta, ¿qué piensa China de los conflictos? Entonces, China, es muy interesante leerse los libros y los discursos de Xi Jinping, porque lejos de lo que pueda parecer, ¿no? Que están así como esta palabrería, ¿no? de los discursos, no tienen un mensaje profundo. Y una cosa que dice Xi Jinping, y yo creo que los hechos lo confirman, es, y él estudia mucho la historia, ¿no? Todos los dirigentes chinos, lo he dicho antes, no estudian la historia. ¿Cuál es el origen de los conflictos? ¿De dónde vienen los conflictos, ¿no? Y para alguien chino, la respuesta es de la falta de desarrollo, económico. ¿Qué es lo que va a traer China? China te trae el desarrollo económico. ¿Eres Irán? Te arreglo la economía. ¿Eres otro país? Te arreglo la economía. Y los infraestructuras, que es el paso 1 en cualquier manual de desarrollo de un país para que la economía se ponga en marcha, y ahora además, como tengo tecnologías digitales, pues tengo sistemas de pago, etc. Entonces, lo que va a intentar China es demostrar que, igual que se ha demostrado a sí misma que un país que hace 30 años tenía cientos de millones de personas viviendo por debajo de un umbral de pobreza y prácticamente este año no va a tener ninguno, pues lo mismo se lo va a ofrecer a otros países, independientemente de cuestiones políticas o más allá, porque cree, pero porque hay una visión de largo plazo, no es porque lo haga por país, porque cree que el desarrollo económico va a acabar con los conflictos y eso va a reconocer que el sistema, la visión de China y ese modelo de sociedad es mejor que otros. Jesús, en el siglo XIX, Irán era el centro del famoso gran juego entre el Imperio ruso y el Imperio británico. Tanto así que, digamos que los ultraconservadores iraníes acusan al gobierno de Rouhani de que el acuerdo que se va a firmar o que está en vías de firmarse con China es como el acuerdo de Turkmenchai que firmó Irán con el Imperio ruso, por el que cedió toda la parte esa del Cáucaso en 1828. ¿Qué ha cambiado entre el gran juego del 19 y el gran juego del 21? Creo que tiene sentido hacer ese paralelismo, aunque en primer lugar lo que ha cambiado son los actores de referencia, puesto que si hablábamos de Moscú y de Londres, ahora hablamos de Washington y de Pekín, fundamentalmente, metidos en una situación en la que, como decía antes María Dolores, es muy compleja, la que ya se vive allí, por lo tanto dinámicas que no son fáciles de controlar por parte de ninguno de los dos grandes. Desde luego no creo que sea el único escenario donde se va a visibilizar ese reto, ese pulso, pero evidentemente teniendo en cuenta también el peso específico que tiene Irán, va a ser uno de los principales. Lo que ha cambiado también es que en este caso, de forma mucho más clara todavía, hablamos de una clave energética que entonces no estaba tan... empezaba a contar en todo caso a principios del siglo XX, pero que ahora es mucho más obvia, porque a fin de cuentas China, para mantener ese mismo proceso en marcha, sigue necesitando más de la mitad de las materias primas energéticas son importaciones, y por tanto Irán es una de las opciones que se le abren. Si encima es, como decía Claudio, con descuentos por el medio, pues mejor que mejor, digamos. Luego, en la medida en la que ya no estamos en una situación como la que teníamos hasta mitad de esta década, en realidad es nuevo. Recordemos que hasta mitad de esta década,
Cuando Obama dice, antes del final de la década, Estados Unidos será autónomo energéticamente y pone en marcha el controvertido fracking y lo consigue, y Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo a día de hoy, como tú señalabas desde el principio, como ya no le importa tanto eso, su implicación en la zona no es del nivel que teníamos hasta ahora. Si le interesa, no es tanto por el petróleo que recibe de allí, sino por el hecho de que, si yo soy el gendarme de esta región y tú quieres petróleo, tendrás que pasar por mí. Y por tanto tengo algo que decir para influir en mis relaciones con otros países. Pero ya no es lo mismo. China no está en esa situación. China necesita petróleo y necesita gas. Y lo va a buscar por gasoductos y por oleoductos, pero lo va a buscar también por el mar. De ahí lo que hablábamos antes de los puertos iraníes, para buscar alternativas que eviten, entre otras cosas, pasar por Malaca, porque el estrecho de Malaca sabe que es un punto neurálgico cada vez más complicado y donde se van a ir viendo retos cada vez más entre la flota de guerra estadounidense y la China, en ese intento de China de tener una flota de aguas azules, de aguas oceánicas. Por lo tanto, creo que esos son los elementos fundamentales que nos hacen ver, desde luego, como analista, como no, este es un tema muy atractivo, muy interesante, porque ahí se van a ver muchas cosas. El problema es para quienes lo sufran, y evidentemente los primeros, los iraníes y el resto de la región, porque van a ser sujetos de agendas de otros. Claro. Pekín, y lo decía muy bien Claudio, pretende con la ruta de la seda conseguir su dominio económico, pero también considera que con la ruta de la seda lleva el desarrollo, como tú decías, que el desarrollo China considera que es muy importante porque dice, si tú te desarrollas, al tú desarrollarte yo gano más, ¿no? Entonces, para China es fundamental ese desarrollo. Pero yo querría que me dijeras, Jesús, tú como experto en seguridad, ¿tú crees que puede haber desarrollo sin seguridad? Depende del plazo en el que miremos la situación. A largo plazo estamos acostumbrados, sobre todo en Occidente, a que detrás del desarrollo económico viene el desarrollo político. Llevamos décadas diciendo en China el desarrollo económico que va liberando fuerzas y voces privadas acabará llevando a un cambio de orden político. Bueno, no ha sucedido. Depende, si esperamos 200 años, a lo mejor algún día sucede, pero hasta ahora, desde luego, eso no ha sucedido. Kofi Annan nos lo decía muy claro cuando era secretario general de la ONU, nos lo dijo en el informe de marzo del año 2005, cuando hablaba de un concepto más amplio de libertad. No hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo y no hay ni seguridad ni desarrollo si no hay respeto de derechos humanos. Hay tres patas en las que si examinamos a China, pues nos falla por unas cuantas. Pero eso no quiere decir que a día de hoy parezca que Xi Jinping esté perdiendo el sueño por pensar que se le descontrola el país y que no va a tener capacidad para seguir manteniendo ese centralismo político, que es lo que define básicamente a una China que puede pensar. Lo decía también Claudio, Xi Jinping es el único que puede pensar a 20 años vista. Trump no puede pensar a 20 años vista. Putin está intentando conseguirlo, a ver si puede ir más allá, y Erdogan, pero intentando copiar a Xi Jinping, porque puede pensar y actuar a largo plazo. Luego, yo creo que no puede haber desarrollo sin seguridad, pero tampoco puede haber seguridad sin desarrollo. Otra cosa, insisto, es que si eso lo analizas en un plazo de 5 años, puede existir una cosa sin la otra. Si amplías el marco de visión en el tiempo, creo que una cosa inevitablemente tiene que ir con la otra. ¿Tú qué Sí, sí, una pequeña cola, ¿no? Y también un poco para contar alguna anécdota, ¿no? Si esto tan estratégico, tan elevado, ¿no? Y un poco más relajado. Me preguntaba un estudiante en China, en viaje entre Tianjin y Pekín, y me preguntaba, me gustaría ir a París a estudiar, ¿no? Quería ir a hacer un máster a París. Y me decía, pero mis padres están preocupados, ¿no? Porque lo ven un sitio muy seguro, ¿no? Muy peligroso, ¿no? París. Y me decía al final, porque ¿tú qué crees que es mejor? ¿Seguridad o libertad? ¿No? Entonces, eso es un poco, esta anécdota un poco, yo creo que es reveladora, porque tienes a un chino medio inteligente, bien educado, que hay un trade-off, ¿no? Y un poco, pues, esto, tienen los ejemplos todos los días. La crisis del COVID, pues Hong Kong, bajo la propiedad de los medios chinos. Entonces, creen ella que juntilla de nosotros pobres, todavía pensamos que se pueden tener las dos cosas, ¿no? Se puede tener seguridad y libertad, pero no es la forma de pensar de China, ¿no? Aquí ya hemos dicho que en realidad
Estados Unidos se está yendo de Oriente Próximo porque ya con el fracking ya no necesita el petróleo de Oriente Próximo. Y también hemos dicho que en realidad lo que China está haciendo es simplemente ocupar el vacío que va dejando Oriente Próximo, o sea, que le va dejando Estados Unidos en Oriente Próximo, ¿no? Ese vacío que va dejando Estados Unidos es un vacío sobre todo propulsado por Trump y su política proteccionista y del America First y de un poco cerrando Estados Unidos a lo que ha hecho toda la vida de gendarme de las relaciones internacionales y de la política internacional, ¿no? ¿Tú crees que si ahora las elecciones de dentro de un mes las gana Biden, las ganan los demócratas, esto cambiará? Es otra muy buena pregunta. Yo me vuelvo a la historia, ¿no? Yo en esta desviación, ya que tengo China en la cabeza, ¿no? De pensar un poco como un chino, me voy a la historia, ¿no? Y entonces pienso en Marco Polo, pienso incluso en los viajes del almirante como Sun chino, ¿no? Exploró un poco por del emperador Yongle, se exploró un poco pues, toda el Asia, ¿no? Y entonces, después de Irán, por ejemplo, Marco Polo pasó por Afganistán. O sea que yo creo que el origen un poco de que ya ha surgido también la posibilidad de hacer un acuerdo con Irán, llevarlo a la práctica, es porque se ha desaponado, ¿no? Un poco Afganistán, ¿no? Porque Estados Unidos pues, también ha dejado un poco este país, ¿no? Entonces ha podido dar más pasos. Entonces creo que las infraestructuras que conectan Eurasia tienen una lógica propia interna, que está más allá de los deseos de Estados Unidos o de una administración, incluso de China, ¿no? Digamos que esa conexión que ha existido en tiempos en toda Eurasia tiene sentido, ¿no? Formamos parte de una sola cosa y estaban pendientes incluso la Unión Europea, creo que piensa en cómo realmente ser un actor significativo y no dejarle todo el objetivo de China. Creo que eso va a suceder, ese tipo de alianzas, ese tipo de conexiones van a suceder independientemente de que una administración sea una otra administración. Lo que sí va a suceder es que, bajo mi punto de vista quizá más tecnólogo, es que el partido se va a jugar en otros sitios, va a jugar no tanto a lo mejor completamente en el espacio físico, sino en otros espacios. Por ejemplo, no puedes controlar a lo mejor la ruta, pero sí puedes controlar los destinos, ¿no? Las cosas que se mueven por la ruta, las importaciones, las exportaciones. Pero más importante que eso, más sofisticado, pero puedes controlar los sistemas de pagos que gestionan lo que se mueve a través de esta ruta. Y eso está claro que, por ejemplo, China lo ha visto y está corriendo todo lo que puede para crear su propio sistema de pagos y evitar un posible bloqueo allí. Y ya estamos viendo también en lo que es la tecnología esa separación, ese fraccionamiento de esa rotura de la comunidad, ¿no? Tecnológica que existía para ver los mundos separados, los ciberespacios, los conflictos en la inteligencia artificial, en el 5G y otros, y más en las tierras raras, los semiconductores, en muchos más ámbitos tecnológicos. Y creo que cualquier administración, o sea, lo que sí va a suceder es que sea la administración, va a jugar una gran parte del partido, no en el mundo físico, sino en otros dominios que están por encima del mundo físico y van a ser muy importantes. Precisamente, quizás, si me permites, Georgina, porque reconoce China esa desventaja inicial, es decir, ¿quién domina los mares y los océanos del mundo? Estados Unidos. Para eso tiene la flota de guerra que tiene. Y China, crear una flota de guerra que pueda equipararse sería una cuestión de décadas. Y si entramos por la cuestión tecnológica y, por lo tanto, no juego a tener cañones más grandes que tú, portaaviones más grandes que tú, sino trabajar en otro ámbito. Y es donde creo que se explica en buena medida la aceleración tan brutal que China está experimentando, precisamente ganando ya posiciones de liderazgo que tú nos puedes contar mucho mejor, de tú a tú con Estados Unidos, cosa que no ocurre en el ámbito convencional militar. Pero porque se tardaría, como tú dices, muchísimo más, efectivamente. Mucho más difícil para China, no tenía un ejército preparado para el combate como lo tiene Estados Unidos, que está todo el santo día combatiendo, ¿no? Entonces, eso es una realidad, ¿no? Sí, lo que es curioso, si me permites un comentario, es que el mundo tecnológico está mucho más conectado de lo que pueda parecer a primera vista, porque uno cree, pues es muy fácil el desacoplamiento famoso. No, está mucho más acoplado de lo que parece, y Huawei depende de esto y tú dependes de Huawei, y por mucho que quieras pensar que no es así.
María Dolores, Emiratos Árabes Unidos azuza en Yemen el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí. Pero esto, evidentemente, esta guerra se ha demostrado un fracaso total y absoluto, como ya hemos dicho en esta reunión, ¿no? ¿Tú crees que el fracaso este supondrá que es un enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí tendrá que limitarse a un enfrentamiento, a un conflicto cibernético? ¿O crees también que el hecho de que Emiratos Árabes Unidos haya firmado un acuerdo con Israel, esto facilita el castigo a Irán, como hemos visto a lo largo del verano? A lo largo del verano hemos visto cómo se ha atacado la fábrica, o sea, la base de Natanz, la base donde estaban las centrifugadoras más modernas, centrifugadoras nucleares. Se ha atacado la base de misiles de Parchim, se han atacado varias instalaciones energéticas, todo esto en 2 meses. Entonces, ¿tú crees que ese acuerdo facilita, el acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel, facilita el ataque, el castigo a Irán? Bueno, vamos a ver, yo en cuanto a los conflictos cibernéticos, dijéramos, en el mundo en que vivimos, en un mundo en que ya estamos viviendo en plena revolución tecnológica y cómo ha cambiado las tecnologías todo, pues yo lo que creo es que establecer una división clara entre lo que es un conflicto cibernético o un conflicto convencional, pues ya es complicado, porque hoy en día las armas usan unos programas de control tan sofisticados, incluso se accionan desde unos sistemas tecnológicos que ya prácticamente todos los conflictos van a ser de esta forma, no van a ser de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, también por contar una anécdota, si se me permite, esto, bueno, no anécdota, sino cuestión que me viene ahora a mente, porque me acuerdo cuando fue la Primera Guerra del Golfo, que estamos todavía a finales de la década pasada, decían, claro, es que la ventaja que tiene Estados Unidos es una ventaja tecnológica en el uso de los armamentos, sin embargo, el ejército iraquí no está avanzado en este sentido, ¿no? Entonces usa armas convencionales, tradicionales, demás. Dice, bueno, y claro, el problema con la tecnología es que si hay un fallo tecnológico, es muy difícil que estos ejércitos hoy en día no sepan funcionar sin esa tecnología, ¿no? Mientras que todavía esos estados que permanecían más retrasados en el uso de la aplicación tecnológica a la industria de armamento, pues tenían todavía otras capacidades de estrategia. Bueno, pues esto estamos hablando de a finales de los años 90, hoy en día creo que esto ya ha desaparecido, es que las armas hoy funcionan con unos niveles de tecnología que ya nos permiten hablar, cuando hablamos de seguridad cibernética no estamos hablando solo de seguridad en que traspase los ordenadores, que un hacker entre en los ordenadores, que ya hay ejércitos de hackers, es que ya hay que afecten a infraestructuras, estamos hablando de situaciones que pueden afectar a infraestructuras críticas de los estados, ¿no? Hablamos de cibersabotaje, todos estos casos que nos has explicado, que han sucedido, pues entran dentro de esta gama, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una tendencia del siglo XXI y va a seguir en el nuevo formato de conflictos que tenemos ahora y que estamos viviendo en esta era tecnológica. Es decir, que va a haber un incremento, vamos a tenernos que acostumbrar a este tipo de situaciones. Pero bueno, dicho esto respecto a lo que es la evolución de los conflictos en el siglo XXI, pues en lo que se refiere a que si Irán
Arabia Saudí tendrán que alguna vez utilizar estos armamentos. Bueno, y luego me metes también ahí un poco la cuña de Israel y demás. Bueno, yo ahí empezaría por decir que todo esto depende también, en primer lugar, también de los líderes internacionales que hayan en ese momento. La capacidad que tengan ellos de visión estratégica, de capacidad de desarrollo de diplomacia, depende. Ahora mismo en este momento sí hay un contexto complicado en la región, pues con esta presión que estamos hablando en esta tarde, las presiones de Estados Unidos sobre Irán, respecto a la época de Obama, que se había llegado a un acuerdo con los países del P5+1, del Consejo de Seguridad de Alemania, respecto al programa nuclear. El debate del armamento nuclear de Irán está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Agencia Internacional de Energía Atómica dice que Irán cumple, Estados Unidos, en fin, hay un contexto en el que... Entonces, ¿qué líderes tenemos hoy en día en el escenario? Bueno, pues tenemos la combinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Benjamin Netanyahu, pues están en una línea de confrontación. Entonces, esos son líderes que nos podían llevar a pensar que a lo mejor en algún momento había algún tipo de este tipo de eso. Por el otro lado, por ejemplo, en Irán estamos perdiendo una oportunidad, en mi opinión, importante, porque la presencia de Rouhani, del Ayatollah Rouhani, en el gobierno, que ya se aprovechó desde 2015, que fue cuando se rebajó la tensión después de Ahmadinejad. Bueno, pues ahora con este nuevo cambio de la política rupturista norteamericana respecto a lo que había conseguido el presidente Obama, pues se está creando un clima de tensión importante. Entonces, son solamente unos ejemplos de cómo unos líderes políticos en el escenario internacional, como ha pasado a lo largo de la historia, son responsables de una acción u otra, ¿no? Pero además de todo eso, también depende de las estrategias de los países, de la visión estratégica que tengan los estados. Entonces, por ejemplo, para Israel, a lo mejor un ataque que vaya más allá de un ataque cibernético y que pueda haber una confrontación de armas nucleares y demás, pues a lo mejor sí, pero es que, por ejemplo, no creo que en ese sentido podría contar nunca, creo, aún no lo puedo decir con tajante, pero hasta la que yo opino en el momento, con el apoyo de otros países árabes, porque la intención, por ejemplo, de Arabia Saudí no es entrar en confrontación abierta jamás con Irán, ni mucho menos, ni la de los Emiratos Árabes. Tienen otras aspiraciones regionales diferentes. Y no dejemos el caso de Irán. La estrategia iraní es completamente diferente. Irán en estos momentos lo que creo que trata de hacer es buscar zonas de estabilización donde pueda penetrar y donde pueda penetrar de forma permanente, donde pueda establecerse de forma permanente. Lo vemos, por ejemplo, en la raíz del conflicto de Siria, ¿no? Cómo ha ido haciendo una penetración, cómo va penetrando en la cuestión de Palestina que hemos hablado antes, en fin, de forma permanente. Y de hecho, por ejemplo, cuando se ha cometido el asesinato del general Soleimani el año pasado, sí, pues precisamente no han atacado a otra persona, a otra figura relevante iraní, se han fijado en esta persona porque era el responsable de esa proyección exterior iraní que va ocupando esos campos de influencia, ¿no? Entonces, tampoco Irán está interesado en un ataque abierto. Antes Jesús lo ha comentado, ¿no? Que Irán no ha traspasado fronteras. Entonces, es complejo. Entonces, depende de las estrategias también de los países y además en las nuevas alianzas que se están creando hoy en día, pues yo creo que todo eso estaría frenado, ¿no? Por ejemplo, China es uno de los países más importantes en el desarrollo de esa guerra cibernética, ¿no? Eso sería un contrapeso importante también en la región, ¿no? Entonces, pues yo no creo que eso pase en eso, aunque sí es verdad que el clima de tensión pues puede ser propenso y dependerá a lo mejor las personas, pero no creo que se produzca esa situación.
Claudio, tú querías intervenir. Sí, sé que vamos a hablar de ciberespacios, no me voy a referir a eso, pero sí hay una cosa que he visto que tiene mucha razón Mario Dolores, que es hemos perdido un poco una oportunidad. Mi conocimiento de Irán es un poco más indirecto, más universitario, pero hay buenas universidades y había oportunidades de colaboración para Europa, para España, para desarrollar nuestro soft power que se han perdido, ¿no?, por el camino y no puede influenciar de esta manera, que a lo mejor es una forma de influencia europea. Sí. María Dolores, ¿tú crees que la salida de Oriente Próximo de Estados Unidos va a convertir a Israel en el nuevo policía de la zona? ¿Quién va a ser el policía de la zona? Bueno, la salida de... vamos a ver, Israel siempre ha tenido un papel de superpotencia en la zona. No es que vaya a tener un papel nuevo, siempre lo ha tenido. Lo que ha tenido es el respaldo norteamericano. Que además, te puedo decir una cosa, cuando hablamos del respaldo de Estados Unidos, estamos hablando, no es que pierda el respaldo, ni mucho menos. Vamos a decir que es que Estados Unidos tiene ahora una nueva estrategia de American First, en fin, una nueva proyección en lo que parece ser que viene no de este presidente, sino también desde la época de Obama además, ¿no? Pero bueno, entonces Israel no va a tener un papel nuevo porque siempre lo ha tenido. Pero también en este tiempo, en la región, pues han estado en estos años, por ejemplo, la guerra de Siria ha dado lugar a la presencia en la región, pues de actores internacionales pues muy importantes, ¿no? Por ejemplo, no es que tampoco sean nuevos, la reaparición de Rusia en la región, el mayor interés y penetración de China en la región, bueno, con un ámbito diferente, si no es un soft power, no es que sea hasta ahora no parece que se muevan esos términos estratégicos y geopolíticos que estamos acostumbrados desde el mundo occidental, pero no quiere decir que se descarte a lo mejor en un futuro que tenga otras presencias, ¿no? Entonces, yo ahí creo, Irán, cuando estamos hablando de la capacidad que tiene, entonces, en fin, ahí va a haber otros estados que van a tener posiciones importantes en la región. La región ya no va a estar solamente en manos de Israel, ¿no? Estados Unidos, además, creo que, aunque quizás no sea un país decisivo, no va a dejar de ser un país muy influyente, ¿no? Un matiz sí que quiero añadir en este, por ejemplo, la Unión Europea sí que nunca hablamos, ahora hace unos años hubiera hablado en esta conversación mucho de la Unión Europea. En todo este juego estratégico nuevo, la Unión Europea ha quedado muy marginada, ¿no? Muy relegada de todo esto. Pero yo, en definitiva, creo que además lo que está pasando en la región es no solamente ya algo que afecte solo a Israel, va mucho más allá de Israel. Lo que se está jugando en la región de Oriente es un poco una hegemonía que va de Oriente Próximo, pero estamos hablando de la hegemonía asiática en conjunto, estamos hablando de una hegemonía global. Claro, y entonces ahí Israel, pues yo no creo que tenga esa capacidad de ser considerado un hegemón de carácter global. Los países que van a dominar la región asiática y el Oriente Próximo incluido van a ser aquellos países que son capaces de controlar la globalización, ¿no? O sea, esos países que tienen un control de las tecnologías, de las comunicaciones, de las rutas marítimas, de todas esas cosas. Y no creo que esa sea la dimensión de Israel, la verdad. O sea, que va a haber muchos actores internacionales que van a controlar esa región. Sí, si hablamos de policías mundiales, desde luego hay uno que por definición para eso tiene la tarea y que debería ser el policía, pero desgraciadamente no lo es, que es la ONU. Para eso lo hemos creado, pero el hecho de que no lo mencionemos ni siquiera da a entender en qué situación está, desgraciadamente, que no le permite ejercer esa función de evitar la guerra a las generaciones futuras, que es lo que está en su carta fundacional. A partir de ahí yo lo vería en dos planos. Es decir, una cosa es el liderazgo dentro de los países de la región y otro el liderazgo global. Y no todos pueden jugar a ese juego. Desde mi punto de vista, hay un actor que apenas hemos mencionado que está en ese juego,
la cosa está entre Irán, Arabia Saudí y Turquía. Son esos tres los que están peleando ahora mismo con diferentes instrumentos por el liderazgo en Oriente Próximo y Oriente Medio en su conjunto. Y nada nos permite ahora mismo, yo al menos no me atrevería a decir dónde va a caer, a favor de quién va a caer esa balanza, porque los tres tienen activos para jugar ese juego. Además de Israel, quiere decir. No, eso es lo que iba. O sea, ¿cuál descartaría a Israel? Israel no tiene aliados naturales en la zona, por tanto, o se impone por la fuerza y no tiene fuerza para imponerse más que la que subsidiariamente le transfiera a Estados Unidos, o no puede jugar ese juego, lo cual no quita para que pueda tener influencia, injerencia, como de hecho tiene en toda la región. Por lo tanto, diría tres que son jugadores de ese juego y uno que queda descartado. Y lo mismo podríamos decir para mí en el ámbito global. En el ámbito global, el descarte es inmediato, lo ha dicho María Dolores, Unión Europea. Pero no es que ahora la Unión Europea esté marginada, es que nunca ha dejado de estar marginada. O sea, ¿cuándo la Unión Europea ha tenido voz propia en la región como Unión Europea? Hemos tenido política británica, hemos tenido política francesa y a cachitos, algunos otros han hecho algo, pero no hay política exterior de la Unión Europea por la sencilla razón de que la Unión Europea no tiene una voz única en el escenario internacional. Por lo tanto, desde mi punto de vista, quedaría descartada. Luego el juego vuelve a ser otra vez Estados Unidos-China. No veo que Estados Unidos vaya a salir de la zona. Una cosa, yo dije antes, y es un concepto que se ha utilizado mucho, sobre todo cuando la época de Bush hijo, salirse del pantano militar. Por lo tanto, salirse de escenarios bélicos que tienen a Estados Unidos al límite de sus capacidades militares y que le han impedido abrir un frente militar en Irán después del de Afganistán y del de Irak en su momento, y que ahora mismo necesita recuperar margen de maniobra estratégico para poder dedicarse a una tal Rusia que trata de también aprovechar la situación, o una tal China que, como ya hemos dicho, está en ese juego de desafío también. Luego, desde ese punto de vista, Estados Unidos, si quiere seguir siendo reconocido como líder, como referente, como hegemón, tiene que estar en todos los rincones del planeta. Luego no puede salirse de una región geoestratégicamente y geoeconómicamente tan importante como la que estamos comentando. Y obviamente China, que ya le hemos metido en el juego también. Rusia lo está intentando desesperadamente recuperar cierta presencia en Siria, lo ha intentado, pero en ningún caso ha conseguido Putin lo que tuvo la Unión Soviética con Siria como su peón fundamental en el conflicto árabe-israelí. Por lo tanto, para mí Rusia tiene pocas opciones, dependiendo de si el petróleo está alto o está bajo. Rusia tiene algo más para hacer o algo menos para hacer, por lo tanto Rusia se me caería también del juego. Entre los otros, cualquiera sabe. Claudio, tú decías que esto del desacoplamiento, que está ahora tan de moda, de que todo el mundo hablamos del desacoplamiento, que parece más conflictivo de lo que en realidad es la palabra, ¿no? Sin embargo, esa rivalidad cada vez más brutal entre China y Estados Unidos parece que va hacia la división del ciberespacio, hacia ese, digamos, desacoplamiento cibernético, ¿no? ¿Dónde crees que caería Oriente Próximo en ese caso? Te contesto, pero yo creo que los profesores a veces damos unas cuantas vueltas para contestar, o sea que te doy una pequeña vuelta. China tiene una visión de ciberespacio que es muy clara. El ciberespacio es igual que el espacio. Y entonces se aplican las mismas reglas que se aplican al espacio físico. Y un asunto interno. Mi ciberespacio es mi ciberespacio. Eso de que el ciberespacio esté abierto y sea de todos, eso no es. Eso por un lado. Y luego, en términos industriales, China ha tenido buen cuidado en los últimos 10-15 años de intentar no sé cómo se dice muy bien, ¿no? Meter dentro del país las cadenas principales de los sectores estratégicos para que se estén dentro y no tengan dependencias estratégicas exteriores. O sea que en un cierto sentido, porque tiene debilidades en un número de industrias, pero China ya ha comenzado a dar esos pasos, eso ya está avanzado. Entonces, si lo ves bajo esta perspectiva de China, si tú aceptas mi teoría de dividir, yo gano, porque el que ha impulsado esa teoría soy yo. Yo quiero que el ciberespacio y el mundo de la tecnología estén separados. ¿Por qué no me importa como China? Porque yo tengo un mercado muy grande y porque yo me he ocupado de que mis compañías estén bien posicionadas y ahora tengo una iniciativa que se llama la Belt and Road, que tiene una parte de ruta de la seda digital en la cual voy ampliando mi esfera de influencia. Y yo ya pensaba en todo este tipo de cosas. No es que el partido no es que está a punto de comenzar, no, el partido está en el descanso o algo así y va a comenzar la segunda parte, pero ya ha pasado muchas cosas, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, fíjate, como
como nosotros, como europeos, si compartimentamos, sobre todo nosotros como europeos, más que Estados Unidos, si compartimentamos, perdemos, porque nuestro tipo de economía no es de ese tipo. Nosotros somos abiertos. Si nos mantenemos abiertos como éramos, así ingenuamente, pues también perdemos, porque nos cuelan operaciones de desinformación. Tenemos dependencias estratégicas en las cadenas de suministro. Estamos un poco según el viento que sopla, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación de partida. Ahora, Oriente Medio, ¿qué sucede? Pues yo cuento siempre, con esta pregunta cuento una anécdota, ¿no? De alguna manera, pero yo creo que es relevante. Hay una compañía que antes nadie conocía, que era ByteDance, ¿no? Que es la que tiene TikTok, sí, tiene TikTok en China se llama Douyin, pero tiene otras muchas. Es una compañía muy innovadora. Está la pena visitar. Lanza en promedio una red social cada par de meses. Una red social diferente cada par de meses. No es que tenga TikTok, ¿no? Sí. Y de hecho en India con el conflicto le han tirado un par de ellas muy importantes. En India cientos de millones de usuarios. Bueno, entonces, ¿qué tipo de redes sociales están triunfando en Oriente Medio? Por ejemplo, en países como Egipto. Las redes sociales chinas. Sí. ¿Por qué? Pues porque en China tu red social tiene un mecanismo de censura. No se puede hacer, esto no se puede ver, tal. Basta que lo traslades a los países árabes, pero también tienen otro tipo de contenido, otro tipo de cosas que no se deben ver, y tienes el mecanismo perfecto. Entonces resulta que las redes sociales que están triunfando en estos países son las redes sociales chinas. Si vamos un poco más lejos, ¿quién lanza los satélites de comunicaciones de Argelia? ¿Dónde? Pues China. ¿Dónde pone su sistema? Porque los sistemas de geoposicionamiento, sabéis que China ha lanzado su GPS en un payload. Y estos sistemas, como que te dan vueltas, necesitan una estación muy lejos de tu territorio para controlar cuando pasan por otro sitio para acabar las cosas. ¿Dónde la ha puesto China? Pues en Túnez. Quiero decir que vuelvo a lo que decía antes, que el partido ya empezó hace muchísimo tiempo y China ya ha hecho gran parte de sus deberes, que no es que el desacoplamiento esté o que el Oriente Medio no haya pensado, ¿no? Ya ha dado sus pasos, ya ha hecho sus inversiones, ha posicionado sus empresas, ha pensado en este sentido integrarlas de alguna manera en todos los ámbitos, infraestructuras, más abajo, servicios, incluso aplicaciones y contenidos. Eso ya ha pasado, no es que esté a punto de pasar o algo así. Ya, pero China, o sea, si se produce esa ruptura del ciberespacio, nos van a obligar a muchísimos países a decidir, ¿quieres estar en el lado de los buenos o en el lado de los malos? Pensando que los chinos son los malos, desde la propaganda que recibimos, y que los americanos son los buenos. Puesto que nosotros, tú lo has dicho también, la Unión Europea no puede tener su propio, o Oriente Próximo o América Latina no creo que tengan capacidad para tener su propio ciberespacio. Pues como dice Borrell, y yo esto creo que es una buena idea, se lo compro, esto de la doctrina Sinatra, ¿no? No hay way, ¿no? Sí. Vamos un poco, tenemos que pensar autonomía estratégica, ¿no? Se dice más elegantemente o algo así. Bueno, pues nos ha llegado el momento, ¿no? De pensar en este tipo de cosas. Entonces, va a ser un camino de espinas, muy complicado, pero es nuestro camino, no es el de Estados Unidos, y yo lo tengo muy claro, y no es el de China, por supuesto, es bastante obvio. Entonces, tenemos que lograr seguir abiertos, pero pedir una igualdad de condiciones con otros países, ¿no? O pues en China. Que no se produce, pues entonces tenemos que tomar un poco nuestras medidas, porque lo que no puede ser que el terreno de juego se incline a la dirección, estamos viendo al símil futbolístico. Claro. Jesús, y ya la última pregunta antes de que pasara que tanto los que están aquí de forma presencial como los que tenemos en la web. Yo quería quería preguntarte, ¿tú crees que la rivalidad de China y Estados Unidos podría llegar a una especie de acuerdo así secreto? Porque para China está claro que todo lo que China hace es para unir el continente euroasiático, Oriente, o sea, la parte del este del continente euroasiático con el oeste y con toda esa parte de la zona central que ha sido pues el Heartland, que ha sido la ruta de la seda, que es lo que ellos consideran que para llegar desde China a Europa, que consideran que es muy importante en su estrategia futura, pues todo lo que hay en el centro
es fundamental. ¿Tú crees que se podría llegar a una especie de entendimiento entre Washington y Pekín, de manera que Estados Unidos saliese de forma silenciosa y sin mucho follón de Oriente Próximo, a cambio de que China dejara de ejercer la enorme influencia que está teniendo ya en América Latina? En el tiempo, y no hace mucho de eso, en el tiempo ya hemos tenido que aprendernos dos nombrecitos. Uno era lo de China-América y otro era lo del G2. Es decir, hace 10 años estábamos hablando de que una de las opciones que había, frente a la que pronostica que estamos en un rumbo de colisión inevitable, también cabía pensar en zonas de influencia, en reparto de tareas, en la medida en la que a los dos gigantes les interesara la estabilidad, el mantenimiento de un statu quo en el que sintieran que sus intereses vitales estaban a buen resguardo y que tenían unas zonas de influencia reconocidas por el otro, y que a partir de ahí, quitando, como siempre, siempre va a haber unos sufridores, los que están en la zona de fricción, en la que por interposición puede haber pequeñas guerras, tensiones, conflictos más o menos limitados, pero no choque entre grandes. Ya lo hemos vivido. La Unión Soviética y Estados Unidos no han chocado nunca directamente. Por lo tanto, ¿por qué no se puede replicar un modelo de ese tipo? Es decir, si me pongo muy académico, la trampa de Tucídides ha terminado. Desde el momento en el que aparece la bomba nuclear en el planeta, la trampa de Tucídides, que determinaba que a todo hegemón se le enfrentaría un aspirante y de ese choque inevitable, o bien el que ya era hegemón se consolidaba o el aspirante lo sustituía, no vemos con la Unión Soviética, Guerra Fría, que eso haya sucedido. ¿Por qué? Porque no tenemos vocación suicida. Ni los grandes ni los pequeños en principio. Por lo tanto, igual que hubo aquello durante la Guerra Fría y no llegaron a chocar, puede ocurrir exactamente igual. ¿Era el mejor de los mundos posibles? No lo sé. Otra vez, para unos sí, para otros no. Me imagino que si yo era el que estaba en la zona de fricción, pues a mí me da igual si me machaca la cabeza uno, me la machaca otro, me la van a machacar. Pero en términos planetarios, como lo estamos planteando ahora mismo, cabe perfectamente un reparto de tareas. Insisto, lo ideal sería que la ONU fuera reforzada para cumplir el labor que tiene. Si eso no se puede producir, que entre los dos grandes se encuentren un acomodo, no lo veo nada desdeñable. En cualquier caso, lo que sí podemos pronosticar, porque otra vez el partido ha empezado hace tiempo, es que la tensión ya está ahí. Las tensiones se están viviendo día a día en el mar del sur de China y en el mar del este de China. Las tensiones se están viviendo en el espacio exterior. Las tensiones se están viviendo en el ciberespacio, en todos los ámbitos, evidentemente. Y vemos cómo, a semejanza, Estados Unidos trata de jugar la misma estrategia de contención de la expansión china, como hizo con la Unión Soviética, y China, como hizo la Unión Soviética, trata de escapar de esa expansión. ¿En qué consiste eso, entre otras cosas? En cortejar a los vecinos, se llame Vietnam, se llame Camboya, Tailandia, Australia o Filipinas, o el que caiga por el medio, porque evidentemente uno quiere salir y el otro quiere evitar que salga. Esas tensiones pueden convivir con el hecho de que haya un acuerdo de base que no lleve al suicidio colectivo. Entre otras cosas porque nos interesa aquí a todos. Sí, que puedo añadir simplemente un poco a lo que está diciendo Jesús. Es que no salimos, al fin y al cabo, nunca en este orden internacional del planteamiento de la rivalidad, de la confrontación, ¿no? Es que, hablando de ideales, como estamos aquí diciendo, es que la situación perfecta y que no es completamente descartable es que Estados Unidos llegara a un entendimiento con Irán, no de contención, sino de cooperación, de colaboración con Irán. No parece, es complicado, pero no parece una utopía. De hecho, María Dolores, fueron aliados ya. Fueron aliados muy importantes, además. Es que iba a decir, permitiéndome como historiadora, es que para mí uno de los grandes desastres históricos estratégicos ha sido el alejamiento de Estados Unidos de Irán. Es que esa ruptura con Irán ha sido tremendo, ¿no? Entonces, estratégicamente, pero ya sin remontarme a la época de Khomeini, además, yo hasta en el 2015 teníamos una situación
no voy a decir que fuéramos no, que Estados Unidos y Irán se fueran a dar la mano ahora y abrazos y todo, ¿no? No, pero que por lo menos habría unas posibilidades de entendimiento y de cooperación entre los estados, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, ¿por qué en esta rivalidad permanente respecto a China no se pueden llegar a unos... No creo que sea tan utópico, ¿no? Lo que hace falta es, como decía antes, la voluntad de los líderes políticos. También lo hemos visto, también hemos tenido ejemplos en la historia, ¿no? Cuando, y demás. Entonces, yo creo que eso además, hablando de todo, favorecería mucho la situación también de la Unión Europea, porque ahora mismo, por deseo de la Unión Europea, que está aquí la Unión Europea, precisamente en esto que hablamos ahora de que es Occidente, la ruptura de Occidente, se ha visto en una situación entre la espada y la pared, porque precisamente la Unión Europea tiene un acercamiento hacia Irán que le aleja de las posiciones que tiene Estados Unidos, tiene unas relaciones con China que le aleja de lo que son las posiciones de Estados Unidos. Es decir, que es que no somos capaces, o los dirigentes no son capaces de percibir un orden mundial en un término diferente de cooperación, distinto de lo que estamos viendo constantemente de esa confrontación estratégica. Y creo que no. Y además creo que el proyecto de Cinturón y la nueva ruta de la seda de Pekín, no vamos a ser tampoco tan ingenuos de creer en su inocencia y tal, pero viene un poco con esa idea como de crear una especie como de plan Marshall global, con la idea de acercamiento, porque si no, ¿cómo se puede explicar que dentro de ese proyecto China sea capaz de hacer simultáneamente acuerdos con actores como a la vez que acuerda con Arabia Saudí y los Emiratos, acuerda también con Irán, o en fin, China está como, con Israel, está como fuera de toda esa dinámica de confrontación que nosotros estamos acostumbrados a percibir las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que se está produciendo un cambio también en la mentalidad de concebir el orden mundial y estamos en una época que dependerá mucho de la expansión de China, ¿no? Bueno, Jesús nos tiene que dejar, pero el debate continúa, por favor. Pregunta, ¿tú tienes una pregunta? Sí, pues acelera antes de que se vaya. ¿Te da tiempo? Sí, 3 minutos. Hemos arreglado el punto, pero la palabra España no ha salido y nosotros vivimos aquí. Entonces, quería preguntarte, ¿en qué repercute positiva o negativamente este acuerdo entre China e Irán? ¿Qué repercute en España? ¿Que va a salir más caro el petróleo, por ejemplo, o no? En el seno de la Unión Europea nos vamos a sumar a lo que dijo Francia y Alemania, igual que la OTAN. Me gustaría saber tu punto de vista y en otro extremo. El acuerdo entiendo que será un acuerdo comercial y de cooperación. Sí. En el marco de la cooperación de defensa, que estarán en los apartados 7, 8, 9, segunda parte, me gustaría saber si detalla algún tipo de cooperación en la venta, en desarrollo de sistemas de armas conjuntos. Yo no he leído el acuerdo, pero si lo han leído me gustaría conocer un poco. Gracias. La segunda es más fácil hasta donde sabemos, porque evidentemente puede haber cláusulas que ni conocemos y, como decíamos antes, estamos hablando de un futuro por escribir. Luego habrá que ver en qué se sustancia. Lo que se ha apuntado hasta ahora, como mínimo, identifica maniobras militares conjuntas, identifica suministro de armas y proyectos de investigación, de desarrollo e investigación en el terreno de la industria militar, inteligencia y, por lo tanto, en ese sentido, el tener esa capacidad de control de población que tiene China ya con sus sistemas a Irán, como ya apuntaba antes Claudio, le viene también muy bien, por lo tanto eso, hasta donde yo sé, está también contemplado. Y cabe imaginar que con un programa misilístico como el que tiene Irán, pues que le vendrán muy bien los avances que China está logrando también en ese terreno. Pero no he oído nada más concreto porque, insistimos, y ya lo ha dicho también Georgina al principio, no está firmado todavía. Estamos suponiendo que todo eso va a ir adelante. En cuanto a lo de España, pues
En la medida en la que somos obviamente un importador neto de petróleo y buena parte del petróleo llega de la zona, pues España puede tener problemas, pero también es cierto que España ha hecho, en este caso, yo diría, una inteligente estrategia de diversificación, de tal manera que nuestros principales suministros de gas ya no vienen de Oriente Medio, nuestros principales suministradores de petróleo no son Oriente Medio tampoco, lo cual no quiere decir que podamos obviarlos y desentendernos de ellos, para nada. Desgraciadamente, soy un europeísta convencido, crítico, pero convencido. Por lo tanto, necesitamos Unión Europea. Mi sensación clara es que la Unión Europea, aunque ahora se nos va actualizando el lenguaje con no queremos ser el campo de fútbol, queremos ser el jugador, queremos autonomía estratégica, Macron ya ha subido, como sabes, el nivel y ya es soberanía militar, son palabras, están en el papel. O sea, no veo un solo hecho todavía que dé contenido a eso. Por lo tanto, el margen de maniobra de España, desde luego, solo, como el de Francia, como el de Italia, como el de cualquier otra potencia media de la Unión Europea, es, si no irrelevante, muy, muy limitado, y por lo tanto nuestra única opción sigue siendo, no pensemos en Oriente Próximo, pensemos en Bruselas, 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 Bruselas. Que Bruselas tenga algo que decir, porque si no, nos irá cada vez peor. Siento las prisas, pero no hay manera. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder tener este debate tanto con Claudio como con María Dolores y con Georgina. Hasta la vista. Muchas gracias. Gracias. A ver. Para poder intercambiar las preguntas de aquí con las que nos llegan por la web, lanzo una que nos manda Mario Lobrea, profesora de Derecho Internacional Público, y es: hasta ahora el planteamiento chino podría resumirse en la frase esconde tus capacidades y gana tiempo. ¿Qué elementos les han hecho abandonar este planteamiento y esta protección? ¿Cuál es, a vuestro entender, la agenda oculta de China, si es que la hay? Claudio. Bueno, es cierto, esa es la famosa frase de Deng Xiaoping. De Deng Xiaoping, el testamento político de Deng. Ten paciencia, que todo llegará, ¿no? Que es un dicho chino, por cierto, no es que sea de Deng Xiaoping, es una transformación de un dicho chino. Pero en el manual de desafío al líder pone: cuando el líder está en página 1, capítulo 1, cuando el líder está en dificultades, lo pruebas. No porque le vayas a ganar, sino porque entonces aprendes de su respuesta. Entonces, le pinchas aquí, a ver qué pasa, pinchas en otro lado y ves un poco cuál es la respuesta, ¿no? Yo creo que eso es exactamente lo que está aplicando China. Entonces, ha visto en debilidades al líder y probarlo para ver la respuesta. Cada vez que haces uno de estos pasos, aprendes algo nuevo. Yo insisto, mi visión personal, que es complicado, porque solo la historia lo dirá, yo no veo a China porque no tiene esas capacidades, ¿no?, de posicionamiento de los organismos internacionales. No veo a China siendo el nuevo hegemón, o sea, no veo un cambio de que era Estados Unidos y era China. No, sino yo veo a China pues, un poco en esa idea que tienen de demostrar que son los mejores y reconstruir, es un poco una exageración, pero reconstruir una especie de narrativa imperial en la cual hay otros estados, vasallos, más o menos cercanos por lo que estamos haciendo, y otros naciones, estados más lejanos, que bueno, si quieres comerciar conmigo, pues vamos a ver cuáles son las condiciones. Ese es un poco el paso que tienen, pero su dinámica es interna, ¿no? Llegar al aniversario este famoso de la Fundación de la República en 2049 y demostrar que son los mejores, como siempre han sido, ¿no? Si alguien quiere preguntar. Quería haceros una... el año pasado, cuando vino Obama, estuve en el equipo de organización. Entonces yo, hablando con él un rato que estuve y tal, le dije, bueno, con el tema de China, digo, ¿qué va a beneficiar que ganara Biden? Según él me dijo que sí. Dice, porque cuando era vicepresidente conmigo, dice, ya le mandaba yo a Sudamérica, recibimos a Xi Jinping en la Casa Blanca, o sea que me quedé como muy impresionada, ¿no?, de que él lo ve positivo, ¿no?, que ganara Biden en cuanto a las relaciones de China con Estados Unidos. Ya el Estado estuvo Biden recorriendo todo Sudamérica y con el tema comercial con China y abriendo, no sé. Yo sí puedo decir algo al respecto. ¿Dónde hay inteligencia sobre la gestión sobre China, ¿no? Entonces, mi recomendación a los que tengáis interés es que leáis los libros recopilatorios de las ideas del líder histórico de Singapur. Sí, de Lee Kuan Yew. ¿Por qué? Porque Singapur y muchos de los países que están cerca de China tienen que hacer ese complicado equilibrio. China, porque lo tiene muy cerca y es muy grande,
pero hay otra serie de virtudes y de posibilidades que ves en el mundo occidental, bueno, representado a lo mejor más directamente por Estados Unidos. Y esos difíciles equilibrios y el que ha tenido más éxito en ese difícil equilibrio, su modelo que también es peculiar, es Singapur. Y las ideas, y además ellos son descendientes y hablan el idioma y entienden, yo creo que son el país que mejor entiende lo que sucede dentro de China. De hecho, China, incluso Xi Jinping lo ha venido a decir, pues le gustaría copiar un poco el modelo de Singapur para China. Y lo decía Deng Xiaoping cuando empezó la reforma económica de China. Deng miraba a Singapur y decía que en realidad China podía aspirar a tener el Singapur, o sea, en grande, un Singapur grande. Pues yo recomiendo leer, hay varios libros recopilatorios de sus ideas y son formidables en cuanto a su profundidad de visión. Nos pregunta Roberto Fernández si creéis factible alguno que China llegue a lograr la autarquía. ¿La? Autarquía. La autarquía. Parece que me vienen a mí todas las pelotas, pero no, bueno, sabéis que ahora tiene una nueva teoría económica que es una palabra nueva para algo que ya estaba haciendo, que se llama la doble circulación. Pero la doble circulación no es más que es un camino que han intentado también en otros países. Oye, dependía demasiado de vender fuera, de barato, eso tiene un tiempo en la trampa de los ingresos medios, tiene un tiempo finito, porque tus costes suben y tarde o temprano se acabó y no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué remedio tiene? Bueno, pues entonces incrementas el consumo interior. ¿Cómo incrementas el consumo interior? Porque la calidad de tus productos es mejor, ¿no? Entonces subes por la cadena de valor, te haces cosas mejores, que tienen un mercado, como tu mercado es muy grande, pues puedes aguantar ahí un tiempo, ¿no? Entonces eso es la doble circulación. Tienes un mercado de consumo con algo que funciona y te permite mantenerte y, oye, de paso, pues perteneces a unas cadenas de suministro globales que sean clave. El mundo está demasiado interconectado. Por poner un ejemplo, muchas de las cosas que suceden, por ejemplo, en la transmisión que estamos teniendo aquí, son de código abierto. El código abierto no es de nadie y China, notoriamente, que para eso son bastante listos, utilizan muchas soluciones que son de código abierto. ¿Cómo se desacopla eso? Yo no lo sé. Yo además quiero decir que creo que no será que hoy en día, en el siglo XXI, no es la aspiración de China. Ha pasado siglos en una posición de aislacionismo completo desde que a comienzos de este siglo XXI China entró en la Organización Mundial del Comercio. Ya venía con otra filosofía completamente diferente y el mundo que estamos viendo hoy en día se deriva precisamente de esa apertura hacia las relaciones internacionales. Nos pregunta Miguel Ángel Velasco cuál puede ser el papel de la India en todo este entuerto y si puede llegar a formarse un bloque de Eurasia para combatir el bloque de China y el bloque de Estados Unidos. Es una pregunta súper inteligente. Mi percepción es que está habiendo ya un giro hacia India. Ya esto ha pasado. La Unión Europea yo creo que tiene una serie de políticas nuevas para India, Estados Unidos obviamente también una aproximación. India es tan complicado o más que China, dicho sea de paso, tiene un gobierno nacionalista, tiene una estructura regional muy complicada. Y bueno, hay teorías, por ejemplo, en términos poblacionales, que dicen que no sabemos si China va a ser el país dominador o va a seguir Estados Unidos, pero hay teorías de este tipo que dicen que el país que va a ser dominador en el no va a ser India, por una cuestión de número, ¿no? El hecho es que la población en China, que aún es relativamente joven, pero va a crecer muy rápidamente debido a la política de hijo único, y que ellos en China no tienen mucha experiencia en cómo integrar inmigrantes. Eso es una cosa que no han hecho nunca y tienen que aprender. Si alguien de aquí quiere hacer alguna para intercalar. ¿Alguna otra pregunta? Hay más. Venga. ¿Es factible una base militar china en Hormuz a corto plazo? Yo creo que, vamos a ver, yo creo que sí es factible. O sea, hoy en día
vamos, la base militar que China tiene precisamente en Djibouti es solamente la base militar que tiene China es muchísimo más grande que todas las bases militares juntas, con las capacidades superiores a todas las demás bases internacionales que hay en la región. Está allí, pues precisamente porque tiene el estrecho de Bab el-Mandeb, que es clave en ese tráfico hacia el Mar Rojo y es una ruta energética. Y claro, el estrecho de Hormuz, yo mismo lo mencioné antes, es otra de las rutas energéticas fundamentales y China, con el acuerdo de Irán, que va a hacer con Irán, pues sí que lo puede tener. Y además es que está muy en línea también con la presencia en el puerto de Chabanhar, porque, vamos a ver, ¿por qué China está ahí? Si nosotros cogemos el mapa, cogemos la geografía, nos damos cuenta que es un atajo. China ha salido, además también en relación con India, ¿no? China tiene ya relaciones, acuerdos con Pakistán, tiene que pasar por Irán para llegar a esta zona del Océano Índico, donde tiene una salida en el puerto de Chandahar y al mismo tiempo, bueno, sería un punto estratégico importante para establecer una base militar. Es que podría tenerlo. Yo creo que el concepto que tiene, lo que pasa es que el concepto que tiene China, sigo insistiendo en que nosotros siempre seguimos viendo el orden mundial en términos de seguridad, de confrontación. China tiene como, en mi opinión, como una concepción diferente de lo que es el orden mundial, ¿no? Entonces, sí que puede tener una base, pero sobre todo porque para proteger lo que son sus intereses comerciales, sus intereses económicos, que es lo que quiere. Es que si nos ponemos así, yo a veces me he planteado la utopía, a veces digo, bueno, y es que China probablemente, y ya de hecho tiene algunas iniciativas, ¿no? Tenemos nosotros el estrecho de Gibraltar, en el estrecho de Gibraltar, que es ahí una puerta hacia el mar Mediterráneo, es otra vía de penetración también de la expansión de este orden que está estableciendo China, ¿no? Entonces, pensar en estas situaciones futuribles no es descartable. Estoy escuchando a mi querido José Gómez de Araneda diciéndome que no son bases militares, son bases logísticas, claro, que eventualmente pueden convertirse en otra cosa. Sí, para China es fundamental la protección primero de sus suministros energéticos, porque es que China es un país enorme y no tiene recursos energéticos. No tiene recursos energéticos, no tiene minerales, tiene muy poca agricultura, en fin, tiene un comercio que es fundamental. Y luego, no solo lo que va, sino lo que viene, porque China tiene que vender. Y entonces, pues, tiene que proteger las dos cosas. Y de hecho, en el acuerdo que estamos hablando, tanto de ahora reciente de China y de Irán, precisamente dentro de todos esos principios que China tiene establecidos dentro del programa de la nueva ruta de la seda, lo que le añade Irán, un añadido nuevo que tiene, es precisamente todos los recursos energéticos que aporta Irán, porque hasta ahora, si nos damos cuenta, China lo que había hecho que en el proyecto de la ruta de la seda, incluso toda la parte energética que hay en los estados del Golfo, bueno, pues había procurado, en fin, no entrar en demasiada confrontación con la gestión y con las relaciones que Estados Unidos tiene con todos aquellos países, ¿no? Respetaba un poco esa gestión mientras el suministro energético siguiera funcionando, mientras sus rutas, porque lo necesita, económicas y comerciales, no fueran interrumpidas y demás. Ahora con esta nueva ruta que hemos dicho y esta salida por tierra, se evita pasar por el estrecho de Malaca, que también es otra zona, otro punto complicado. O sea que China lo que piensa es en protección de todo lo que son sus recursos, porque es que esa es la filosofía que hay detrás del proyecto de la nueva ruta de la seda. Es que tenemos que cambiar un poco de nuestra mentalidad para entender
el orden global que quiere poner China. ¿Querías intervenir? Bueno, si tenemos tiempo, estoy viendo Sí, por el fondo. Pues ahí tienes un minuto. Solo por completar esto. En el manual de creación de imperios, bueno, paso 1, liderazgo fuerte, paso 2, una sociedad cohesionada, paso 3, un éxito comercial que traiga recursos. Y el paso 4, tienes que tener capacidad militar para asegurar ese comercio internacional, si no, no hay luego viene el paso 5, 6, 7, hasta que lo consiga. Pues hasta aquí hemos llegado, hemos cumplido exactamente a las 8 en punto. Agradeceros a los que habéis venido y a los que nos estáis siguiendo a través de streaming vuestra atención y nada, yo os emplazo a la próxima conversación intergeneracional. Muchas gracias. Gracias a nuestro panel.